La sensación de gastarse dinero te puede generar felicidad o estrés. En qué gastas el dinero dice mucho de tus hobbies, dice mucho de tus complejos, dice mucho de lo que quieres aparentar, porque en España el problema que hay es que como no hay esta educación financiera y hay este oscurismo frente al dinero, al final la gente siente estrés económico, porque si no lo puedes hablar con nadie y no tienes la educación necesaria para saber simplemente que el día de mañana vas a estar bien financieramente, ostras, es que esto genera mucho estrés. Sí, yo creo que, bueno, esto ya está claro para la parte de la gestión de ese dinero, de esa inversión, esa cartera de inversión, pero yo creo que lo que ataca a todos es en cómo distribuir los porcentajes del inicio. Es decir, ¿cuánto deberíamos ahorrar? ¿Cuánto deberíamos estar gastando del ingreso que tenemos en función del ingreso? Porque claro, no es lo mismo que a mí me digas, por ejemplo, con mis ingresos, Sergio Cabrón debería estar ahorrando mínimo el 50% de lo que ganas, o a decírselo a una persona que a lo mejor gana 1.200 euros, porque a lo mejor es mucho más complejo, ¿no? Claro. Entonces, así un poco por tramos, o a lo mejor vamos a poner, si quieres te propongo una cifra y valoramos un poco juntos. Uno, ¿qué orden de prioridad deberían tener sus gastos? Pues a lo mejor, yo qué sé, contar el ahorro a partir de, después de descontar la vivienda en la que vives, lo que gastas en comida, lo que sea, lo planteamos como quieras, y qué porcentaje de esos ahorros debería quedarse de ahorros y qué porcentaje debería ir destinado a esta nueva cartera de inversión, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona está ganando 2.000 euros al mes, vamos a poner, o 1.900 euros al mes, o 1.800 euros al mes, ¿cómo deberías distribuirse a partir de ahí las finanzas? Yo, independientemente de la cantidad, y luego hay un caso para emprendedores o autónomos que generan mucho dinero que os quiero contar, y es muy gracioso porque cuando he ayudado a algunos amigos o clientes a planificarse financieramente han alucinado con este concepto. Vamos a empezar con la gente que tiene sueldos más normales. Vale. Yo creo que el objetivo mínimo de ahorro que uno tiene que tener es un 15%. Vale. ¿Por qué? Porque un 15% ya te da algo de margen. Más o menos con un 15% cada 5 o 6 meses estás consiguiendo un mes entero de ahorro. Estás comprando un mes de libertad. Total. Entonces, si ahorras menos de eso, es que cualquier imprevisto es que te puede llevar la deuda. Y de la deuda luego es muy difícil salir porque los intereses son muy altos, la gente ya tiende a recurrir a la deuda constantemente y eso te pone en una situación absolutamente complicada a nivel financiero a largo plazo. Ahora estamos partiendo de la base cero, es decir, esta persona tiene que crear ese fondo de emergencia que has dicho antes, Eso ¿no? es. Vale. Con este 15% hay que ir creando este fondo de emergencia de al menos 3 meses, Muy bien. que más o menos, pues si ahorras el 20%, por ponerlo fácil, cada 5 meses conseguirías un mes, con lo que en un año y medio más o menos, en 15 mesecitos, tendrías tus 3 primeros meses de ahorro. Esto tiene que ir a una cuenta remunerada, a una cuenta que te dé el 3, 4%, 2%, depende de cómo estén los tipos de interés. Que la mayoría de la gente encima tiene el dinero en el BBVA o en el Santander, que dan 0 y encima te aplican comisiones. Total. Y es como, joder, por lo menos ponlo al 2 o 3%, que algo es algo, ¿no? Y después de tener este fondo de emergencia, entonces yo creo que todo el mundo debe empezar a invertir. Porque ya no tiene sentido que tenga más dinero en liquidez. Si una persona es muy conservadora o tiene una situación profesional muy inestable, entonces igual si le interesa en vez de 3 meses tener 6 o incluso un año de ahorro. Depende del perfil y eso lo tiene que analizar la persona. Pero en definitiva, en cuanto ya tienes este fondo de emergencia, a invertir. Y yo creo que, de verdad, el 15% hay que aspirar a mínimo tenerlo como objetivo de ahorro. Entre un 15 y un 30 yo creo que está el punto dulce para la mayoría de personas. Porque la realidad es que la gente que tiene sueldos normales, es un poco irreal decirle ahorra el 50%, porque a lo mejor entonces estás solamente pensando en el largo plazo y está dejando de vivir muchas cosas que por sus limitaciones de ingresos no va a vivir por el día de mañana tener mucho más patrimonio. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre me planifico a largo plazo y sigo disfrutando del hoy y del mañana cercano, ¿no? Vale. Luego con los emprendedores es distinto. Es distinto porque si tú tienes muchos más ingresos de los que necesitas para ser muy feliz, tienes que ir a invertir el máximo porcentaje desde lo antes que puedas. Porque además pasa una cosa muy curiosa, que yo ya estoy en ese punto, y es que cuando tienes cierto dinero invertido, eso, a cabo de 20 o 30 años, va a ser una cantidad de patrimonio que no te la acabas. No te la acabas. Si tú tienes invertido 600, 700 mil euros, en 20 o 30 años vas a tener 5 o 6 millones de euros. Entonces, lo que a mí me gusta recomendar a la mayoría de emprendedores que desde muy jóvenes están ganando mucho dinero es la tasa de ahorro decreciente, que es, empiezo ahorrando un porcentaje, un 50, un 60%, y lo voy reduciendo a medida que me hago mayor, porque sinceramente el ahorrar y el invertir más dinero a largo plazo ya no te van a cambiar ese futuro de dentro de 20 o 30 años. Brutal. Entonces tiene sentido que empieces conteniéndote un poquito, no gastando demasiado, porque además cuando empiezas a ingresar mucho no tiene sentido que gastes por gastar, porque estás formando todavía tu personalidad, es importante que te conozcas, que no te descentres de tu negocio, invierte fuerte. Y luego a medida que van pasando los años, ves reduciendo drásticamente ese porcentaje porque ya habrás puesto tanto dinero a trabajar que como el interés compuesto es tan poderoso, ese dinero por sí solo ya va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y entonces, al final,
todo el mundo dice que el dinero tiene una utilidad decreciente. Es decir, el primer dinero que ganas te cambia mucho, te mejora mucho. Pero entre luego ganar 30 y 40 al mes, 30 40 mil, ya no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, aprovecha esos primeros años para crear ese colchón financiero que ya va a trabajar de por vida, y luego tú no te preocupes, que si estás 5 o 10 años acumulando ese patrimonio y consigues invertir 500.000, 1 millón de euros, hablo solo para gente que tiene ingresos muy altos, pues luego podrás incluso gastártelo todo e intentar experimentar con el dinero y probar y ver qué aporta felicidad a tu vida o qué no, y donarlo y ponerlo en causas benéficas o crear asociaciones para impulsar corrientes de pensamiento que a ti te hagan feliz o lo que sea. Pero esa tasa de ahorro decreciente es muy potente para los emprendedores. Qué bueno. ¿Y tú cómo lo hiciste en tu caso? Es decir, ¿te pusiste un salario? ¿Cómo lo hiciste para controlar esta parte? Personalmente, al principio de mi empresa, reinvertía todo en producto, en equipo, en marketing, en hacer crecer esos ahorros. Porque yo veía que tenía una oportunidad de crecimiento muy grande y la quería aprovechar. Y cuando ya empecé en mi empresa a generar más beneficio del que me interesaba reinvertir, entonces me empecé a pagar dividendos e empecé a invertir muy, muy agresivamente. Tenía mi nómina y el resto lo invertía. A medida que fueron creciendo los ingresos, mi tasa de ahorro y de inversión se fue disparando. Y ahora está pues en un punto que es 50, 55%, y mi objetivo para la siguiente década es ir reduciéndola y gastar más, simplemente porque ya no tiene tanto sentido a nivel financiero a largo plazo seguir acumulando y acumulando, porque ya tengo una masa muy grande que va a crecer por sí sola, y por supuesto que seguiré ahorrando un 20, 30%, pero ya no es necesario estar en esas tasas del 50%. Vale, y después de haber investigado y aprendido tanto sobre el dinero, ¿cómo defines ahora mismo la libertad financiera? Para mí el término que más me gusta es el de tranquilidad financiera, porque la libertad financiera es muy relativa. La libertad financiera, si te vas a un pueblecito de Asturias, claro, puedes ser libre financieramente con muy poco dinero. Ya. Entonces, la libertad financiera, como yo la percibo, es no tener que trabajar y poder vivir de mi patrimonio y que me cubran mis gastos del día a día. Vale. Entonces, en función del día a día que tengas, puedes necesitar o muchísimo dinero o muy poco dinero. La libertad financiera para cada persona es distinta. Yo personalmente lo que me he dado cuenta es que yo soy una persona muy activa, me gusta ponerme retos intelectuales, retos físicos, y en mi vida un día a día sin mis negocios y sin mis proyectos no sería feliz. Entonces, no necesito libertad financiera porque no quiero dejar de generar. Lo que sí quiero es tener tranquilidad financiera. Tranquilidad financiera para saber que si en los proyectos en los que estoy van mal durante 5 años, no pasa nada. Tengo suficiente ahorro, suficiente colchón, suficientes inversiones para poder mantenerlos al ritmo actual sin tener que bajar el ritmo, sin tener que replantearme mi vida o sin irme a otra casa más barata. Para mí la tranquilidad financiera es la clave de la libertad, porque hay mucha gente que se enfoca solo en quiero dejar de trabajar y que cubran mis ingresos. ¿Y luego qué? ¿Sabes? O sea, total, sí. O sea, Te aburres. eso un mes vale, pero luego ¿qué vas a hacer, no? La gente como que idealiza el estar en casa. Entiendo que si estás en un trabajo que no te gusta mucho, y yo creo que mi objetivo es comunicar un poco a la gente que no es tanto conseguir la libertad financiera, sino la tranquilidad y la abundancia financiera. Poder tener los objetivos que quieras de verdad, en plan, poder irme un mes de vacaciones con mi familia en vez de que el hotel dé a la carretera que dé al mar, poder ayudar el día de mañana a que mi hijo se compre una casa, poder ayudar a la mejor máster que haya en Estados Unidos, no tener que mirar lo que cuestan los entrantes en el restaurante porque sabes que te lo puedes permitir y no te va a impedir llegar a final de mes. Todas estas pequeñas cosas son las que hacen que el dinero ya no juegue un papel negativo en tu vida y sí que te sientas pues con esa abundancia y esa tranquilidad financiera. Javi, justo te quería preguntar de eso. ¿Tú quieres tener hijos? Yo sí quiero tener hijos, sí. Más o menos, ¿cuándo los esperas? ¿En 4 o 5 años? Sí, yo ahora tengo 30 y la verdad es que cuando era más joven pensaba que cuando tuviese 30 ya me empezaría a plantear tenerlos. Entonces, mi pareja tiene 28, yo creo que en 4 o 5 añitos será cuando nos empecemos a plantear tener hijos. Y si le tuvieras que dejar alguna inversión, ¿qué inversión le dejarías? Yo a mis hijos les dejaré los fondos indexados y buscaré un vehículo de inversión. En Estados Unidos es lo que se conoce como un trust, que tú puedes canalizar tu patrimonio a través de este vehículo de inversión y hacer ciertas reglas. Que, por ejemplo, no los puedan tocar hasta los 30. Hostia, qué bueno. Que solo los puedan tener si se gradúan, que solo los puedan tal, que no los puedan vender y que lo único que puedan hacer es disponer de un 2% del valor anual, porque, por ejemplo, en las inversiones está lo que se conoce como la regla del 4%, que yo la bajaría al 3 por ser un pelín más conservador, pero básicamente lo que dice es que puedes vender el 4% de tus inversiones sin que se acaben nunca. Entonces vives de tu patrimonio con lo que se conoce como una renta vitalicia. Entonces, el día de mañana lo que yo haré será canalizar mi patrimonio de esta manera. No heredarán los activos, no podrán disponer de ellos a su antojo.
Lo que sí podrán hacer es disponer de una parte de lo que generen año a año. Es que este debate lo he tenido sobre todo con mi pareja, porque está las dos corrientes, la de no le dejo nada porque así se espabila, que es un poco lo que te hace tener ese espíritu emprendedor, y la de todo lo que he trabajado se lo puedo pasar a él, a mi hijo o a mi hija, y pueden vivir mejor. Pero claro, igual estoy haciendo una putada porque no son tan espabilados o se sienten más cómodos. En este caso, ¿ellos saben el dinero con el que pueden disponer o no saben nada de lo que hay ahí? Me encanta este debate porque yo lo hago también con mi pareja y con amigos míos que tienen bastante dinero. Y al final, la conclusión a la que he llegado es que el hecho de que el hijo esté espabilado o no, no depende del dinero que tenga el padre, sino de los valores que le inculque. Sí. Y de la personalidad del chaval o de la chavala. No todos tienen la misma personalidad. Si yo tengo una hija que me dice que quiere ser artista, pues, o que quiere ser médica, a lo mejor la carrera de los médicos pues, no es la más brillante en términos económicos. Sí. Pero eso no va a hacer que le impida... O sea, yo no voy a valorar el éxito de mi hijo en función de los ingresos que consiga, sino de su implicación, su esfuerzo, su sacrificio. Y el dinero, es verdad que valida tu éxito profesional, pero no en todas las carreras lo valida de la misma manera. Hay carreras que están peor pagadas que otras. Entonces, en definitiva, yo lo que sí que voy a intentar es involucrarles los valores de esfuerzo, sacrificio, perseverancia. Y si eso se cumple, entonces sí que tendrán acceso a esa parte. Y si no se cumple, entonces evidentemente no les voy a dejar morirse de hambre, pero tendrán mucho menos premio o parte del pastel que el hijo o hija que sí que se esté esforzando, sacrificando y todo esto. Yo en esto de que algunas personas dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo vaya a un hotel de 5 estrellas porque no se lo ha ganado él. Pues mira, tío, yo si se lo puedo pagar, se lo voy a pagar. Ahora, los otros 6 días que estemos currando entre semanas, lo que le voy a hacer ver es que para llegar a esto ha habido que esforzarse, que sacrificarse y que estar un montón de años invirtiendo. Y entonces pondré mucho más foco en transmitirle esos valores que no en darle una mentalidad de escasez, ¿sabes? Sobre el dinero, sobre si te lo vas a heredar tú, sobre si no. Intentaré simplemente que puedan sacar el máximo potencial humano y profesional a su día a día. Yo creo que ahora podemos hablar de gastar el dinero. O sea, yo creo que hay una duda que surge, y más cuando hay un emprendedor que está escuchando, que a lo mejor está empezando a generar ingresos, que es, oye, ¿cuándo me puedo dar el capricho de comprarme un reloj? ¿O cuándo me puedo dar el capricho de comprarme un nuevo coche? O el nuevo coche que necesito comprarme, ¿de qué precio debería decírmelo? O sea, ¿de qué precio debería estipular que me costará? ¿Cuánto tiene que representar ese gasto de mi patrimonio? Es decir, cuando hablamos de un gasto que tiene que ver con ocio, o con hobby, o con algo más pasional que te apetezca, ¿qué crees que debería ser algo prudente para poder gastarte de tu dinero? Es súper buena pregunta, Sergio, de verdad, y es algo que debería hablarse más abiertamente, porque gastar dinero también te puede dar felicidad. Sí. Y también te puede ayudar a llegar antes a tus objetivos. Total. Porque al final somos personas emocionales, no somos máquinas. Entonces, si tú fueses una máquina, te podrías programar, Sergio, no gastes más del 5% en esto, ahorra X porcentaje de cada mes. Pero la realidad es que luego, al final, todos tenemos nuestras emociones y a lo mejor a ti darte el premio del reloj te puede hacer luego currar más y eso puede disparar tus ingresos por 2 este año. Tal cual. ¿Y es significativo que te haya gastado 10.000 euros en un reloj? No. Y en cambio otra persona igual no necesita el tema del reloj, pero tiene ciertos complejos físicos y en cambio gastar más de lo que debería en un entrenador personal y en gente que le ayude a preparar la dieta. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Es como, date el capricho siempre y cuando no llegues a la línea que ya es el atentado financiero, ¿no? Para mí, lo más importante es tener tu colchón de emergencia. Eso no lo puedes tocar bajo ningún concepto. Me digo que quieres un coche, un reloj, o sea, no. Y eso el colchón de emergencia está en una cuenta remunerada y ya está. Exacto. Y eso es líquido absoluto. No lo puedes tocar, ¿vale? No lo puedes tocar. No puedes recurrir a deuda para ningún capricho, jamás. Me da igual que tengas que reformar la casa, que te quieras ir de vacaciones, que quieras un coche. No puedes recurrir a deuda. Si no te puedes permitir un coche de 20.000 euros y te puedes permitir uno de 8.000, te aguantas y te compras el de 8.000. Que eso es importante también, el decir, oye, que a lo mejor no puedes vivir, estás viviendo por encima de tus posibilidades. Claro, es que es una cruda realidad. Yo creo que es el principal problema de la gente, ¿eh? Sí, sí. Que siguen pensando que son clase media y van a restaurantes. Yo me acuerdo cuando yo no ganaba dinero, tío, y digo, pero si sé que gana lo mismo que yo y está gastándose 50 pavos por cabeza en un restaurante. Claro, claro. Es así, es así. Y al final hay bases que no son negociables, por mucho que te gustaría hacerlo o no. Si tú no tienes ahorro y no puedes invertir nada, a mí no me hables de caprichos, tío, sacrifícate. Yo estuve 6 años reinvirtiendo todos los negocios, todo lo que generaba la empresa para que la empresa creciese. Y esto profesionalmente también se puede hablar, ¿no? Si tú necesitas formarte más, conocer a más gente, contratar mentores, viajar, aprender inglés, gástate el dinero en eso antes de los caprichos. Evidentemente hay que tener un mínimo de... Te tienes que gastar cierto dinero en ropa, te tienes que gastar cierto dinero en ocio, vale, pero que no ponga en jaque lo otro, ¿vale? Esto es importante. Entonces, en cuanto a porcentajes, es muy difícil decir,
Porque varía mucho. Si tú, por ejemplo, hablamos, ya tienes invertidos 20, 30 o 50.000 euros, a lo mejor como te gastes 500 euros un mes y que no ahorres, pues no pasa nada. Vale. Pero lo primero es esas bases sólidas. Vale. Y luego yo creo que la gente lo que necesita entender es que la sensación de gastarse dinero te puede generar felicidad o estrés. Te puede generar mucha felicidad si tú sientes que estás haciendo las cosas bien y estás progresando profesionalmente, tu potencial de ingresos crees que va a subir, sabes que tienes ya un colchoncito de ahorro, sabes que vas a ir invirtiendo y vas a llegar a tu meta financiera. Entonces, a lo mejor ahí, porque un mes no cumplas con tu ahorro, no pasa nada. Vale. Porque te lo gastas y dices, me lo he ganado. Pero si tú eres una persona que, joder, no consigues nunca ahorrar, no tienes nada de colchón, tienes deuda, y te gastas el dinero en algo, en ese momento te va a dar ese chute de dopamina, pero luego te vas a sentir mal y te va a generar estrés y te va a generar ansiedad. Vale. Entonces, lo importante es esas bases. Y la regla puede ser como todo del 90-10. Es decir, que el 90% del tiempo seas responsable y cumplas, y el 10%, bueno, pues, oye, es tal, pero no que en ese 10% de decisiones pongas en riesgo todo lo que has ido consiguiendo y acumulando, ¿no? ¿Tú te lo has hecho alguna vez en tu vida, por ejemplo, con relojes? Me pongo el objetivo y si llego aquí, me compro este reloj. ¿Cómo lo haces tú? Obviamente, yo no soy perfecto y yo soy la persona que más errores comete y que muchas veces incluso los hace a propósito, en el sentido que yo soy muy curioso y leo, pero luego me gusta comprobar por mi cuenta si algo me da ansiedad, si algo me gusta, si algo merece la pena, si algo no merece la pena. Como todo chaval, con el primer dinero que hizo, pues me compré un coche. Pero bueno, era un BMW de segunda mano por 9.500 euros, un Serie 1. Es decir, sí que me lo he saltado a veces, pero he intentado compensar muchísimo en, si por ejemplo me compro un reloj, me aseguro que ese año voy a invertir 5 veces lo que me haya costado ese reloj. Ahora es más fácil decirlo porque los ingresos ya son muy altos, pero cuando estaba con la empresa, pues sí, a lo mejor me iba a Miami con mi pareja 10 días a un muy buen hotel, pero hostia, luego curraba como un animal todo el año. Y luego reinvertía agresivamente en mi empresa. A lo mejor no estaba invirtiendo en ese momento en fondos indexados, pero sí que estaba mimando mucho más mi profesión, ¿no? y mi negocio y mi activo principal. Entonces, al final, es siempre buscar ese equilibrio entre, oye, no se trata de ser un robot, se trata de gastar, se trata de ahorrar, se trata de invertir, se trata de darse caprichos, pero que no pongan en riesgo nuestro plan financiero. Por eso es tan importante el planificarse y el crear tu plan para ver cómo de flexible luego puede ser en el mes a mes. Porque si tú sabes que, me lo invento, con 250 euros al mes de inversión vas a acumular el patrimonio que necesitas para poder jubilarte a los 60 en vez de a los 70, vas a poder ayudar a tus hijos y vas a tener una vida en la que la calidad de vida más o menos está asegurada, pues si tú más o menos luego te sobran 400 euros a final de mes, pues puedes jugar con el excedente, con el ahorro y planificarte. Al final, lo más importante, no soy muy fan de las reglas supermarcadas, sino del equilibrio. Tú, Javi, ¿cuándo notaste pasta? Es decir, ¿cuándo tú notaste con qué salto de ingresos o con qué salto de dinero ahorrado, no sé, ¿cuándo notaste realmente esa libertad, esa tranquilidad financiera? Porque creo que, bueno, aparte obviamente que supongo que para cada persona tendrá un termostato distinto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un punto en el que todos sentimos esa sensación de, o todos sentimos lo mismo de, wow, ahora ya soy libre. O al menos, o ahora ya puedo ir a un restaurante, da igual sea martes o sábado, o da igual sea un restaurante de 70 euros por cabeza o 20 euros por cabeza, o da igual si me pido postre o no, o da igual si me voy de vacaciones en marzo o en agosto, ¿no? ¿Cuándo notaste tú eso? ¿Cuál fue ese salto de diferencia de ingresos? Sobre todo de cara a la gente que a lo mejor, creo, no lo sé, a lo mejor me estoy metiendo en un triple, pero creo que por culpa de redes sociales se piensan que la libertad la alcanzarán cuando ganen 30.000 euros al mes, pero es que a lo mejor están mucho más cerca de lo que piensan, ¿no? 100%. Yo creo que depende de 3 cosas, porque esto es muy psicológico y muy emocional y cada persona tiene sensaciones distintas en cuanto al dinero. Lo primero es en cuanto a los ingresos mensuales. En función y luego lo desarrollamos. En función a cuánto generes, puedes tener la sensación de tranquilidad y de abundancia financiera y de lo que tú dices, ¿no? Me sobra la pasta para tomar esta decisión, ¿no? Lo segundo es en cuanto al número de patrimonio. Vale. Tengo tanto dinero, entonces no me importa gastarme X al mes. Y lo tercero, que para mí es lo que he visto que es más relevante, es sobre tu potencial de ingresos futuro. Vale. Porque yo tengo amigos que tienen patrimonios de 5, 6 y 10 millones de euros, pero ahora no están generando nada porque vendieron sus negocios o porque lo consiguieron con inversiones que eran muy especulativas y ahora ya no tienen manera de seguir generando. Y esta gente a lo mejor tiene más sensación de ansiedad económica que uno que genera 3.000 euros al mes. Curioso, es verdad. Es verdad, es el potencial de futuro, también te da tranquilidad. Sí. Entonces yo creo que es un equilibrio entre los 3. Vale. Y
sobre todo en las expectativas que cada uno tiene, porque Sí. las redes sociales son muy peligrosas. A lo mejor ven a gente que lleva 10 años con un negocio ultra exitoso y te comparas con ese tío, pero a lo mejor no sabes el estrés que tiene ese tío, la novia que le hace la vida imposible o los hijos que no le quieren ni mirar a los ojos, ¿no? Entonces, todo esto siempre hay que ponerlo en perspectiva y no asimilar que porque alguien genere o tenga más es más feliz que tú, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y cuanto más dinero ganas, más lo ves. Y no hay persona más infeliz que la que tiene mucho dinero y sigue teniendo problemas y sigue estando triste. Porque esa persona ya no tiene la excusa de cuando gane un poquito más, ya no estaré infeliz. ¿Sabes? Que muchas veces Total. tiendes a pensar que cuando consigas un poquito más económicamente se irán ciertos problemas. Y cuando te das cuenta que sigues consiguiendo y consiguiendo y no se van los problemas, dices, hostias, que los problemas son más graves de lo que Sí, pensaba. vamos. Entonces, en definitiva, en cuanto a sueldo, es que depende tanto de tu entorno, Ya. depende tanto del estilo de vida que tú quieras llevar, que es muy difícil. Yo sí tengo que decir algo, yo personalmente, cuando me sentí en plan, wow, voy sobrado, entre comillas, fueron cuando empecé a ganar de manera estable y recurrente 10.000 euros al mes. Porque ahí, pues eso, las vacaciones ya no importan tanto, el precio del restaurante no importa tanto, puedes gastar 5.000 euros al mes y te quedan otros 5.000 para ahorrar, que dices, ostras, joder, es que si tengo una vida buena tirando a alta, pero sin lujos innecesarios, estoy más que resuelto. Pero a mí, como mi primer negocio era en un sector muy inestable, con muchas posibilidades de que las regulaciones se lo cargasen, ahí personalmente ganaba bastante dinero, mucho dinero, durante los primeros años, y en cambio no me sentía tranquilo financieramente porque sabía que se iba a acabar, o que a lo mejor tenía muchas posibilidades de acabarse. Entonces tenía ese dinero, pero yo lo veía como un colchón que me tenía que servir para transicionar a un futuro más estable, en el que a lo mejor los ingresos eran menores, pero la proyección era más amplia y el día de mañana podría incluso acabar creciendo más. Entonces es ese juego entre ingresos mensuales, patrimonio total y perspectiva futura de crecimiento lo que yo creo que te hace estar tranquilo.